A través de los años, hermanos, yo he escuchado he estado en conferencias y en diferentes iglesias y en muchas iglesias se habla mucho acerca de la visión de la iglesia. Y en estos días estudiando sobre este asunto me acordé de las diferentes visiones que tienen las diferentes iglesias. Una de ellas, por ejemplo, el pastor les decía: nuestra visión aquí en esta iglesia no es predicarle a los pobres y a los que no tienen educación. Nuestra visión como iglesia es predicarle a los millonarios y a los profesionistas. Y yo decía, sí, ¿cómo no? ¿Y tus calzonzotes de qué size son? Qué tremendo, ¿no? Y escucha uno cada cosa. Y hay otros pastores que nuestra visión es ser grandes, muy grandes, que ya no quepamos en nuestra iglesia y tenemos que irnos a un estadio. Y bueno, diferentes visiones o vision statements que tienen las iglesias, los pastores. Pero yo buscando en la palabra de Dios, hermanos, me encuentro que pues si nosotros hacemos nuestra propia visión para la iglesia, vamos a caer en errores como esta iglesia que decía, aquí les decía a la gente, aquí usted no invite a los nacos ni a la chusma. Si no tienen dinero, ni siquiera se tome el tiempo para invitarlos. Eso es en contra de la palabra. Pues la Biblia habla de que nosotros tenemos que tener cuidado de los pobres, ¿no? Pero eso sí, a los millonarios, a los que tienen, mire, eso sí, tráelos, porque Dios me ha llamado a mí como pastor a predicarle a esas personas. Qué tremendo, ¿no? Entonces puede uno caer en errores. Entonces yo veo en la Biblia que nosotros no tenemos que reinventar la visión, porque en primer lugar no es nuestra iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo ya nos dejó en la Biblia su visión para la iglesia, su misión para la iglesia, en este caso la nuestra. ¿Y cuál es esa? La acabamos de leer, amados hermanos. Sencillito, la visión de Jesús para su iglesia se puede decir que está en dos partes. La primera la tenemos aquí en Marcos 16 y dice, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio no solamente a los ricachones, no solamente a los educados, no solamente a los bonitos, sino también a los feos, a los no educados y a los que no tienen tanta solvencia económica, a todo el mundo. Entonces, hermanos, yo, como es principio de año, pidiéndole a Dios de qué tengo que hablar, pues vamos a estudiar un poquito la visión de Jesús para su iglesia. Si nosotros queremos crecer como iglesia, pues de la manera que lo vamos a hacer es siguiendo las pautas que Jesucristo nos dejó en la Escritura. Y esta es la visión de Jesús, que no nos quedemos sentados y nosotros para ser los mismos de aquí a 10, 15 años, sino que vayamos y llevemos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Pero yo quiero que note, hermano, que lo que dice, es muy obvio, pero a veces no lo entendemos, es bien obvio. Mire, dice otra vez el 15, y les dijo, id por todo el mundo y prediquen ¿qué? ¿Que prediquen qué? Sin embargo, si usted se pone a analizar, se va a dar cuenta que ahora ya en muchas iglesias, en lugar de predicar el evangelio, se está predicando mucho la psicología. Y como la gente no estudia, la mayor parte de los cristianos no estudian la palabra de Dios, se creen de cualquier mentira y de cualquier barbaridad que se les enseñe detrás del púlpito. No todo lo que se enseña detrás de los púlpitos es verdad, hermanos.
No todo. Debemos de tener mucho cuidado que lo que se nos esté predicando vaya alineado con la perfecta voluntad y la palabra de Dios. Si no, no tenemos que aceptarla. Entonces, en lugar de predicarse el evangelio, se ha metido la psicología. Se los voy a probar. Yo ya se los he dicho aquí muchas veces, pero se los voy a repetir otra vez. Por ejemplo, usted ha escuchado las frases famosas que ya no solamente los psicólogos dicen, sino en las iglesias también. Tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para que después puedas aprender a amar a los demás. ¿Sabían ustedes que eso es pura psicología y no es Biblia? ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice todo lo contrario. Nos dice en 2 de Timoteo 3:2 que en los últimos días iban a haber primeramente amadores de sí mismos. ¿Y qué es lo que se le está enseñando a la gente? Precisamente lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer. Amarte a ti mismo. Ya nos amamos a nosotros mismos. Eso ya no tenemos que aprender a hacerlo. Ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces sería al revés. Sería para amar a otros tienes que primeramente que recibir el amor de Dios. Y una vez que tú has recibido el amor de Dios, entonces tú ya tienes la capacidad y la habilidad para poder amar a tu esposa, para poder amar a tus hijos, inclusive para poder amar hasta a tu enemigo. Pero no porque te amas a ti mismo, sino porque has recibido el perdón, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Y como dice Romanos 5:4, parece que es, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Queremos amar a otros? Niégate a ti mismo. Lo contrario, ámate a ti mismo. No, dice el Señor, el que no se niega a sí mismo y tome su cruz. Entonces fíjate que nos están enseñando no el evangelio, sino ideas de hombres. Y las ideas de hombres, aunque vengan de mí, no tienen efectos transformadores. Mis pensamientos, mi filosofía, lo que yo creo, no puede hacer absolutamente. Si tú has venido a escuchar ideas mías, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No va a haber transformación, porque lo único que te puede transformar de pies a cabeza y de adentro hacia afuera es el poder del evangelio de Jesucristo. Por eso nos conviene que se nos predique la palabra. Otra frase que se ha metido mucho a la iglesia es: si quieres tener éxito en esta vida, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Cuántos han escuchado esas frases? Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. El problema es que no te conoces a ti mismo. No, el problema es que no conocemos a Cristo. Y Pablo decía exactamente lo contrario, que la meta de Pablo, él decía, era conocerle a Él cada día más y más. ¿De qué te sirve conocerte a ti mismo? Es conocerle a Él y que Él te conozca. ¿De qué te sirve ir con el psicólogo y que te diga tú esto y esto y esto y conócete más y aquello? Si al final del día, cuando estés frente a frente con Cristo, Él te diga: apártate de mí, maldito, nunca os conocí. ¿De qué te va a servir? Y hay iglesias que están llenas y llenas y llenas de mucha gente porque les están predicando pura psicología y nada de evangelio. Entonces sus vidas no son transformadas, sus vidas no cambian. Qué tremendo, ¿no? Entonces, asegurémonos, hermanos, yo como pastor, de predicar la palabra, el evangelio. Y ustedes, cuando les prediquen, vayan en obediencia a Cristo, a su visión, y le prediquen a la comadre, le prediquen a la compañera de trabajo,
a los vecinos, etcétera, etcétera, les prediquen el evangelio y no psicología. La metafísica que ha entrado mucho a la iglesia, tantas cosas que han entrado, ¿no? Que en lugar de hacerle bien a la iglesia le están haciendo daño. ¿Cuántos han escuchado detrás de púlpitos que se dicen cosas como esta? Tú, y llega el muchacho, ¿no? Bien violento, le pega a la esposa, le deja los ojos morados y llega a la iglesia para que lo arreglen. ¿Y qué es lo que le dicen allí los que lo están ministrando? ¿Qué es lo que les dice el pastor? Tú eres violento porque tu papá era violento y tú vistes mucha violencia en tu infancia cuando eras un niño y es por eso que estás así. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, de nuestros propios actos y de nuestros propios pecados. Si está por ahí una esposa amargada, ¿qué usted por qué está tan amargada? No, es que mi esposo, no es por tu esposo. Tu esposo no te torció la mano y te dijo, sé una señora amargada. Tú eres una señora amargada porque tú escogiste ser una señora amargada. Porque tu esposo te puede hacer lo que quiera, tu esposa, tus hijos, tu jefe, lo que sea, pueden hacer lo que quieran contigo, pero no pueden afectar adentro tu interior. Entonces esas son unas mentiras que están. Entonces el muchacho, en lugar de aceptar su culpabilidad, dice, yo soy así por mi papá. Tú eres homosexual porque cuando eras un niño te violaron. Y luego el homosexual empieza a llorar. Sí, es por eso. No es por eso. Sí, no estuvo bien lo que te hicieron cuando eras un niño y te violó tu tío, te violó tu padrastro, etcétera, etcétera. Pero ahora que tú eres un adulto, tú haces tus propias decisiones. Y cuando estés cara a cara con Jesucristo, ahí no te va a valer la excusa de que, pues yo soy homosexual, yo soy lesbiana, porque me violaron cuando era. No, Jesucristo, olvídate de que ellos, vamos a hablar tú y yo, porque tú hiciste tu propia decisión. Y yo sé que esto ya no se predica mucho y se escucha muy duro, pero les prometo que es la verdad. Entonces estamos produciendo un montón de personas en las iglesias que en lugar de aceptar, como dice la Biblia, reconocer su pecado, lo están justificando. Yo soy así porque mi papá era bien enojón y por eso yo soy bien enojón. Mentira. Tú no eres enojón ni enojona porque tu papá y tu mamá eran así. Tú eres de esa manera porque tú has querido ser así. Y no le eches la culpa a nadie. ¿Cuántos se van de las iglesias culpando a medio mundo, menos a ellos? Ya me voy de esa iglesia porque el pastor puras indirectas. Ya me voy de esa iglesia porque... No. Nosotros hacemos nuestras propias decisiones. Entonces se está predicando de todo menos el evangelio. Y por eso estamos como estamos. Frasecitas como anulo y cancelo. ¿Cuántos han escuchado de eso? Pues que tú ¿qué vas a anular y qué vas a cancelar tú? Ahí estás en pecado, andas mal y piensas que con una frasecita mágica de mejor ve con Walter Mercado. No, ya no, porque ya se murió. Frasecitas como confiésalo y recíbelo. Confiésalo y recíbelo. Si lo confiesas, lo vas a recibir. Pues no, hermanos, eso no es evangelio. Yo no tengo nada. Está la persona bien enferma, casi se anda muriendo y no tengo nada. ¿Sabían que esa es pura metafísica? Y no está en la palabra de Dios. Sí, tenemos que creer en Cristo, pero pues también tenemos que aceptar la situación en la que estamos. O sea, si no estás enfermo, entonces ¿para qué vienes a la iglesia a orar que Dios te sane? ¿De qué te va a sanar si no estás enfermo? A ver, contésteme si pueden. Pues Pablo reconocía la situación en la que él estaba, de sus compañeros. Él decía, tal persona está enfermo y
pues Dios tuvo misericordia y lo sanó. Son cositas que se han metido en la iglesia. Entonces, hermanos, mi punto en esta mañana es que se predica de todo menos del evangelio. Y la visión de Jesús para su iglesia no es que se enseñe metafísica, psicología, filosofías e ideas de hombres, por más modernas que sean. Esas no pueden hacer absolutamente nada por ti, ni por tu alma, ni por tu salvación, ni por tus hijos, ni por nadie. La única esperanza del ser humano es la palabra de Dios predicada a las personas. Y dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Entonces, hermanos, en primer lugar, tengamos eso en mente. Tengamos eso en mente, de que hay que predicar el evangelio, no lo que está de moda, no lo que se nos ocurre, el evangelio. ¿Sí? Dile que está a tu lado, hay que predicar, pero el evangelio, no lo que tú pienses, no lo que el youtuber famoso te dice, no, lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, si vamos a predicar el evangelio, tenemos que aprender qué es eso, qué es el evangelio. Y bueno, así rapidito, vamos a ir todos, póngale una marca ahí en Marcos, pero vamos todos a 1 Corintios 15. Y ahí se nos dice exactamente lo que es el evangelio. No tenemos que andarle buscando por ningún otro lado. 1 Corintios 15, comenzando desde el versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, lo que Pablo predicaba y que transformaba a tantas personas, ¿ok? Dice: el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Hay que perseverar en el evangelio, en la palabra que se nos predica. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y aquí nos va a dar la definición de lo que es el evangelio. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es el evangelio? Aquí está, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que Rubén piensa. Así dice ahí. Conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Y la segunda parte: y que fue sepultado, pero que no se quedó en la tumba. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Sino que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y no nomás porque dice ahí que Él resucitó. Si así fuera, suficiente, pero dice que hubieron testigos. Dice que se le apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pues Pedro. Y después a los 12. ¿Cuáles 12 si ya Judas ya se había ahorcado? Pues así se le quedó el nombre, los 12, aunque ya eran 11. Porque muchos dicen que esta es una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Bueno, fueron testigos de que Jesucristo resucitó. Y por eso dejaron que los mataran. Porque ellos sabían que Jesucristo no era una invención de hombre, un invento de hombre, sino que el evangelio de que Jesucristo murió y resucitó era una realidad que ellos vieron con sus propios ojos. Tomás vio cuando le clavaron los clavos, el costado, aún metió la mano allí, y por eso se dejaron morir por Cristo. Porque sabían que era la verdad y que valía la pena. Hermanos, vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena gastarse por Cristo. Vale la pena hacerse viejito por Cristo.
Amén. Es que si alguno que está aquí ya está desanimado y dice, ya no, no, adelante, hermano. Vamos a seguir buscando, predicando, adorando a nuestro Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el evangelio que debemos de predicar? Sencillo, que Cristo murió en una cruz conforme a lo que la Biblia dice, a las Escrituras, pero que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Ese es el evangelio, y eso es lo que tenemos que estar predicando. A eso le llama Pablo en Romanos la locura de la predicación. Porque cómo ese mensaje va a ayudarme con mi matrimonio, cómo ese mensaje de que Cristo murió y resucitó va a ayudarme con mis problemas personales e íntimos que tengo. Yo no sé cómo, pero yo sé que ese es el poder del evangelio. Y cuando uno le predica a las personas el evangelio de que Cristo murió y resucitó, hay cambios, hay transformación, las vidas cambian. Yo lo he visto. A mí nadie me lo ha contado, es más, yo lo he experimentado en mi propia vida. Entonces, hermanos, a predicar el evangelio. ¿Qué pasa entonces cuando no se predica el evangelio? ¿Qué pasa cuando no se predica el evangelio? Regresemos todos otra vez a ¿dónde estábamos? Marcos 16, y ahí vamos a ver. ¿Qué pasa cuando no predicamos el evangelio y predicamos ideas de hombres, predicamos otras cosas? Hermanos, no hay salvación, no hay liberación, no hay transformación. Aquí lo dice el 16, dice Marcos 16 dice, el que creyere, requisito, hay que creer, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que la gente sea transformada, hermanos? El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Sencillito. Entonces, si no se está predicando eso en las iglesias, todo lo que usted ve es una falacia, es una mentira. ¿Cuántas veces se ven predicadores poniendo sus manos sobre drogadictos, sobre personas que tienen adicciones, que tienen problemas y le soplan y ¡fum! Dan el ¿cómo se dice? El costalazo. Y le dice el predicador frases como esta: eres libre, levántate ya. ¿Cuántos de ustedes les han dicho que son libres y después regresan a la misma cochinada otra vez? Porque por más que te digan que eres libre, por más que te soplen, por más que te caigas, por más que te tiembles, si no se te está predicando el evangelio de Jesucristo, no vas a ser libre, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero conforme tú conozcas el evangelio y escuches la palabra de Dios, esto es lo único que va a traer liberación y transformación a tu vida. Nada más lo va a hacer. Y discúlpenme los que están impuestos, yo creo en eso, yo creo en orar por las personas, y algunas Dios las tumba, otras los hace que tiemblen, otros los hace que lloren, otros gritan, etcétera, etcétera. Pero si hay puro de eso y no hay predicación de la palabra, no va a haber transformación. Calladitos. Ni un amén se escucha por acá. Hasta ahorita, Kevin, ya lo escuché. Entonces, ¿estamos entendiendo, hermanos?
Tú no te conformes con que te hagan una oracioncita solamente. Son buenas las oraciones, pero si quieres de veras ser transformado, aquí está el Evangelio de Jesucristo. Transforma, no sé cómo, pero lo hace. Pues yo, ¿por qué tengo que comprender cómo? Yo no sé cómo funciona la luz, César. Yo lo único que sé es que si le prendo al switch, ya, prende la luz y listo. Así yo no comprendo cómo este libro, cómo el Evangelio de Jesucristo. Yo he visto homosexuales ser transformados y convertirse en machos camachos. Yo he visto borrachos que desde que conocieron la verdad jamás vuelven al licor. Yo he visto hombres adúlteros con una y otra y por allá, y caen doblegados ante el poder del Evangelio de Jesucristo. Yo he visto machos que golpean a las esposas y las dejan moradas. Pero el Evangelio tiene la virtud de transformar, de cambiar las vidas. Por eso nos conviene no solamente escuchar el Evangelio, sino predicarlo. Y eso es lo que nos va a traer los cambios que de veras queremos tener. Entonces, la gente no se salva. Versículo 16, otra vez: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, aunque se predique la palabra como es, si tú no crees lo que se está predicando, si tú no crees el Evangelio, hay mucha gente que dice: ¿cómo sabes que Jesucristo resucitó? Tú no estabas ahí. No creen. No puedes ser salvo. Hay que creer. Mire, las personas que se vayan al infierno, escúcheme bien por favor. Los que se vayan al infierno no se van al infierno porque fueron homosexuales o por borrachos o por adúlteros o por violentos. Las personas que se vayan al infierno se van a ir por no creer. La incredulidad es la mamá de todos los pecados. Porque no crees es que eres adúltero. Porque no crees es que andas con tus cosas todavía, con este pecado y este otro pecado. Porque no crees. Pero en el momento que tú crees, eres perdonado, eres liberado por la sangre de Jesucristo y ya no hay condenación para ti. Pero hay que creer. Jesucristo dijo en Juan 16:8 que el Espíritu Santo nos convencería de pecado. Y en el versículo 8, Juan 16:8, los que quieran buscarlo, dice: de pecado por cuanto anduviste de borracho. Así dice. A ver, pónganmela aquí. Juan 16:8, muchachos, jóvenes. Oh, ya lo tienen. Ah, no, todavía no lo tienen. Porque yo quiero que todos lo vean o búsquenlo allí, porque es importante. Dice que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado y después explica cuál es el pecado. Y no dice de pecado por cuanto, a ver, el que sigue: cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto fueron unos borrachos. Así dice. A ver, regrésate. Ahí quédate. De pecado por cuanto anduvieron de la manita caída. Así dice. De pecado por cuanto fueron unos rateros, ladrones, violentos. Así dice, hermanos. De pecado por cuanto no han creído al Evangelio. No han creído a Jesucristo. Y Jesús dice: ¿tú le crees a tu esposo que te ha traicionado 10,000 veces? Y después viene a ti y te dice: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y ahí caes de tontota y le crees otra vez. Y a Jesucristo, que nunca te ha fallado, que nunca te ha mentido, porque Él es perfecto y nunca lo hará, te dice: ven a mí,
que yo te quiero transformar. Ven a mí, que yo te quiero cambiar. Y todavía muchas personas, ay, pues no sé si creer o no, oiga. ¿Qué? Es que la religión se la inventó un hombre y la Biblia la escribió un hombre y pues no creo. ¿Le crees a tu esposo que te ha golpeado toda la vida y que te dice que va a ser la última vez y sigue con sus cosas? Y a Jesucristo, que es perfecto, que es bueno, ¿no le crees? Pues después no andes llorando cuando te vayas al infierno, porque dice que el que no cree en el evangelio o al evangelio será condenado. Hay que creer. Y no, ni me meto en lo que significa creer, pero no es nomás creo, como muchos dicen, ¿no? Yo creo. Ahí sí, pues, bueno, no me quiero adelantar. Ya. Entonces, ¿vamos bien, hermanos, o nos regresamos? ¿Nos regresamos, hermano? No, porque nos tardamos más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no se predica el evangelio? Pues un montón de personas que no son transformadas. Entonces no está predicando usted el evangelio aquí, pastor, porque hay muchos que no son transformados. Pues porque no creen. Se les predica, pero no creen. Se les predica el evangelio, hay que creer. ¿Qué más pasa cuando uno no predica el evangelio? Qué bueno que me preguntó. Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Gálatas 3, 1. Abra su Biblia y búsquela allí para que no lo engañen. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, a esta iglesia de Gálatas ya les habían predicado, de Galacia, ya les habían predicado el evangelio, de Cristo había sido crucificado y que había resucitado. Sin embargo, por no aceptar el mensaje del evangelio, porque fíjese lo que dice el 2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, escuche, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, habiendo creído al evangelio, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que ellos creyeron al evangelio, pero que en un momento de su trayectoria dejaron de creer en el evangelio de Jesús para creer en un evangelio diferente. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Y el resultado es que cuando uno escucha otro evangelio, uno abre las puertas de su corazón para que entre el espíritu de hechicería. Hechicería, hermanos. Porque la palabra aquí en el primer versículo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó en el original griego ahí significa ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Qué tremendo, ¿no? Los peligros de no predicar el evangelio de Jesús. Abrimos las puertas para que entre la hechicería. Y después, ¿y por qué mi hijo está bien maldecido? Y en las drogas. ¿Y por qué mi hija me salió embarazada a los 16 años sin casarse? ¿Y por qué mi hijo se hizo homosexual? ¿Y por qué mi niña se ahorcó y se murió? ¿Y por qué mi esposo me traicionó y me golpeó? ¿Y por qué tanta violencia? ¿Por qué esto? ¿Por aquello? Si yo vengo a la iglesia, es que si tú no estás obedeciendo el evangelio verdadero,
Si todo lo que estás escuchando y todo lo que crees es que el evangelio es para que Dios te haga rico, el evangelio es para que Dios te tenga completamente sano, de allí entra la brujería, la hechicería, hermanos. Búsquele como usted pueda. La palabra insensato significa: en la iglesia entró la brujería. Yo no quiero que entre aquí la brujería, hermanos. Suficiente teníamos allá en el mundo, ¿no? Cuando visitábamos a la bruja del 71. Suficiente teníamos cuando ya pagábamos para que nos leyeran la palma de la mano, ¿no? Suficiente teníamos con esas maldiciones para que en la iglesia también. Por eso cuando a mí me desespera la gente a veces, están en busca de una iglesia y en lugar de fijarse en esa iglesia que se predique el evangelio de Jesucristo, ¿en qué se fijan? Voy a ver si esa iglesia tiene un buen programa para los niños, que tenga un playground afuera y que los jóvenes estén bien atendidos, que les den pizza y les den hamburguesas, porque si no, no van a querer ir a la iglesia. Eso es en lo que se fijan, y muchas personas, familias, se van a esa clase. Qué bueno por los ministerios de niños que necesitan que aprender la palabra de Dios. Qué bueno por los ministerios de jóvenes, y nosotros queremos trabajar más y más con nuestros jóvenes. Gracias a Dios por todo ello. Pero la razón por qué tú te decides irte a una iglesia no es por el programa que tienen, porque dan comida, porque dan esto. Es: ¿se predica o no se predica el evangelio de Jesucristo? Y aunque a usted no le cae, hay personas que no les gusta porque se enojan. ¿A cuántos cree usted que yo ya he ofendido con lo que he dicho en el curso del sermón? A un montón. La verdad que sí. Pero a mí, ojalá y no se me ofendieran, pero eso es lo que no me interesa. Eso es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es que tú, que has venido, no pierdas tu tiempo, sino que escuches el verdadero evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que va a traer transformación a tu vida. Todo lo demás nomás te va a entretener, te va a hacer daño, no sé, pero el evangelio no. Por eso es tan importante, hermanos. Y cuando entra la brujería, hermanos, le abrimos las puertas a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice que la brujería es como la rebeldía, o al revés, la rebelión es como la hechicería. Búsquenlo, a ver, ¿qué dije? Primera de Samuel 15, 23, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como dice Luis Miguel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermanos? Estos de este nos tienen hasta el último rey, puro rey. Dice: porque como pecado de brujería o de hechicería o de adivinación es la rebeldía. Y todo eso, la raíz es porque no se predica el evangelio como es. Tú, mujer, que andas de rejega con tu esposo: yo no te necesito, y en cualquier momento te dejo, y le rezongas para allá y para acá, y desobediente, y eso, espíritu de brujería, rebeldía, es lo mismo. Es la misma puerca pero revolcada. Tú, hijo, que yo ya tengo 18, yo mismo me mando y a mí nadie me dice qué tengo que hacer, y para allá y para acá. Pero vienes a la iglesia, pero allá en la casa eres un rezongón con tu papá, con tu mamá, un desobediente, un malcriado, etcétera, etcétera. Espíritu de brujería sobre tu vida. Pero no solamente a los rebeldes, en la iglesia también. ¿Cuántas personas no se levantan contra los pastores? ¿Cuántas personas se atreven a hablar de los líderes de la iglesia? ¿Cuántas personas y contra mí han hecho juntas en apartamentos, en casas, para hablar del pastor y a ver qué hacemos con él? Todo eso, ¿qué hacemos con él? A todo eso se le llama rebeldía. Y al ser rebelde, desobediente, rezongón, malcriado, etcétera, etcétera, es el evangelio. Estás permitiendo
que el espíritu de hechicería entre a tu casa. Y lo peligroso de esto es que no nomás la hechicería, la rebeldía, sino que también más adelante dice 23, y como ídolos e idolatría, la obstinación, los tercos. ¿Usted ha conocido hermanos tercos? Tercos, mulas, que les dices y no se bajan de su mula. Y tercos, pero tercos y enojones y obstinados. Pues tú que criticas allá a los de afuera que se le hincan a la Santa Muerte. Cuando tú eres terco, obstinado y rebelde, véaslo como lo veas. Mejor ve a tu casa, cómprate una virgenzota más grande que yo, cómprate al Santo Valverde, a la Santa Muerte, e híncateles. Porque cuando eres rebelde y obstinado es lo mismo, de acuerdo a la Escritura. ¿Y por qué no me va bien en mi matrimonio? Porque estás bien maldecido, mijito. Y la raíz es porque no permitimos que el verdadero mensaje del evangelio traiga liberación a esas áreas de nuestra vida, aunque vengamos a la iglesia. Yo he conocido personas que vienen a la iglesia y están más maldecidos que los que están allá afuera. Y lo triste de esto es que, ¿qué pasa cuando no predicamos el evangelio? No hay liberación, número 1, para los que están tomando notas. Número 2, abrimos las puertas de nuestro hogar para la brujería. Y número 3, pues viene la rebeldía a causa de la hechicería, viene la idolatría a causa de la hechicería, y viene la drogadicción, adicciones a causa de la hechicería también. Ahí en Apocalipsis 21:8 nos dice, y si quiero que lo lean así rapidito, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, lo que acabo de describir ahorita, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entre la lista de los cobardes, los incrédulos, están los hechiceros. Y la palabra hechiceros en el original griego es farmacéuca, de donde viene la palabra farmáticos. ¿Cómo se dice? Farmacéuticos, farmacia, drogas, adicciones. Cuando tú rechazas el evangelio de Jesucristo y no crees, abres las puertas de tu corazón para la hechicería, para la rebeldía, para la idolatría y toda clase de adicciones en tu vida que te van a matar a ti y a tu familia y a todos los que te rodean. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos de aquí han criticado al pastor? No me levante la mano. ¿Cuántos de aquí han murmurado de algo que todos? Y tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestro propio bien. Entonces, hermanos, la siguiente parte del versículo dice: y estas señales, Marcos 16, 17, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, Dios dice: tú predica el evangelio, tú crees el evangelio y yo te voy a respaldar. ¿Qué pasa cuando no se predica el evangelio? No se ven milagros, no se ven señales. Porque Cristo prometió que los enfermos iban a sanar, que iban a haber milagros y prodigios, pero para aquellos que han creído el evangelio y que lo están predicando. ¿Por qué cree que los misioneros que se van a la montaña, que se van a otros países, no, que oramos por un muerto y resucitó?
No, que estaba un paralítico y se levantó, y que estaba uno enfermo de no sé qué y Dios hizo la obra. Porque ellos están predicando el evangelio, y a nosotros no nos sucede porque no estamos predicando el evangelio, no lo estamos viviendo, no lo estamos creyendo. Esa promesa es para los que creen el evangelio. Entonces, hermanos, para resumir, ¿cómo debemos de predicar el evangelio? Y con esto termino. Pues hay que predicar que Jesús murió y resucitó. Es el primer paso. El segundo paso, hay que enseñarle a la gente que se tienen que arrepentir. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice que Dios manda, no sugiere. A ver si te gusta, no te dice que manda a todas las personas que se arrepientan. Es un mandamiento que me arrepienta. Y la palabra arrepentimiento se dice en griego metanoeo, y significa volverse a Dios para dejar de pecar. ¿Qué significa arrepentirse? No nomás venir y llorar como con un cocodrilo y después volver a lo mismo. No, dice volverse a Dios para dejar de practicar el pecado. Eso es arrepentimiento. El primer paso es volverse a Dios para que después dejes de pecar. Hay personas que piensan que arrepentimiento es dejar de pecar. No, es volverse a Dios para que con la ayuda de Dios tú dejes de pecar. No es dejar de pecar, porque si vamos a esas, allá en el Medio Oriente los musulmanes nos ganan, porque aquellos no roban, aquellos no adulteran. ¿Por qué? ¿Porque son muy santos y porque se acercaron a Dios? No, porque si roban les mochan la mano. Y ninguna mujer, casi ninguna, adultera como aquí en los Estados Unidos, porque las apedrean. Aquí no, aquí las felicitan. Oh, tú te lo merecías, ya te había tratado bien mal ese viejo. Entonces, ellos viven vidas más santas que nosotros los cristianos allá en el Medio Oriente, los musulmanes. Sin embargo, eso no significa que se han acercado a Dios, no son salvos tampoco. Es posible dejar de practicar ciertos pecados sin Dios, pero el arrepentimiento verdadero es que te acerques a Dios. Eso es lo importante, porque cuando te acercas a Dios, Dios hace la obra de adentro hacia afuera. Y cuando tú dejas de pecar por miedo de que me van a decir, me van a echar a la cárcel, me van a matar, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, es puro miedo, pero adentro estás igualito, estás mal, estás sucio, lleno de pecado, no eres salvo. Entonces, arrepentimiento. Y por último, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús, o como dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto no significa repetir. Ya estamos a veces igual o peor que los católicos. Pensamos que por venir al frente y repetir una oración que ya vamos a ser salvos. Jesucristo condenó eso. Dijo, ¿tú crees que por tus vanas repeticiones vas a ser escuchado de parte de Dios? ¿Verdad que así dijo Jesús? Y es lo que practicamos. Apuntamos con el dedo a los católicos que ellos rezan y que repiten sus oraciones, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Señor Jesús, ven a mi corazón, ven. No tiene nada de malo con hacer esa oración. Lo malo es no hacerlo con el corazón, porque Dios odia las oraciones vanas, vacías. Además, Jesucristo dijo en Mateo 7, versículo 21, no creas que nomás porque dices Señor, Señor, vas a ser salvo. Y es lo que pasa ahorita, que muchas personas, Señor, ven a mi corazón, Señor, Señor, Señor. No es por repetir como perico, es por creer en lo más profundo de tu corazón que sin Cristo no podemos hacer nada.
absolutamente nada, amados hermanos. Estamos perdidos y vamos rumbo al infierno. La única respuesta de salvación para una humanidad perdida, hermanos, no es la psicología, no es la metafísica, no son las frases positivas, es el evangelio poderoso del evangelio de Jesucristo, que Él murió y resucitó al tercer día. Predica eso y vas a ver cómo el Señor va a hacer maravillas en medio de ti y de tu familia. Amén. Denle un aplauso al Señor.